Listo. Entonces les estaba diciendo que en la imagencita de abajo se ve que esas primeras variables declaradas tienen la primera palabra en moradito. Esas son palabras reservadas del lenguaje y definen el tipo de datos que van a tener esas variables. Otra cosa en la que se pueden fijar es que empiezan con una letra minúscula. La I, la B y la D de esas tres palabras son minúsculas. Y esos son como los tipos de datos más chiquitos que puede haber en el lenguaje, ¿no? Ahora, si ustedes van a utilizar una variable diferente, por ejemplo, random, scanner, también se definen unas variables, unas etiquetas, y bueno, dos cositas, tienen una forma diferente de construirlas, y la otra es que empiezan con la letra mayúscula. En el tema que yo tengo se pone en color amarillo, entonces es mucho más fácil diferenciarlas. Y me acabo de dar cuenta de que falta un pedacito de la imagen. Entonces, déjenme, yo lo busco porque es importante. Se cortó un pedazo de la imagen, no me he dado cuenta. Ay, no puede ser. Me va a tocar mostrarles en el IDE. Entonces, no me demoro, ya se los abro. Listo. Aquí tenemos lo mismo. Si ustedes se fijan, nuevamente, aquí en la partecita de abajo tenemos otros dos tipos de datos, con cada uno de esos dos que se explican arriba, de los primitivos y de los compuestos. Para el char de carácter, como se diga, es en color moradito por el tema y empieza en letra minúscula. Es una palabra reservada para el lenguaje. Y en cambio string empieza con una letra mayúscula y se pone en color amarillo. Es decir, son como diferentes. Tienen una diferencia grande porque este sería un tipo de dato primitivo y este un tipo de dato compuesto. ¿Cómo así? Que char es simplemente el tipo de dato. No encuentro otra forma de explicarlo. En cambio, string es una clase compuesta con sus métodos, con sus implementaciones, con su constructor, absolutamente todo lo que tiene una clase. Miren que ahí, sin querer, desplegué una ventanita, no sé si ustedes la están viendo. En la parte de abajo dice, muestra como la estructura de la clase. Si yo me meto a esa clase para mirar qué tiene, miren que una de las primeras cosas que me muestra aquí es que hay un arreglo de bytes. Esta es un atributo de esa clase, de la clase string. Dice que es de tipo privado, final, o sea que es una constante, byte, el tipo de dato en el arreglo y value, el nombre que tiene. Recordemos bien este nombre, value, es importante porque lo vamos a ver luego. Lo importante es aquí, tenemos un arreglo y un arreglo primitivo, llamémoslo así. No es una lista ligada, no es un array, no es un conjunto, nada, es un vector de los primitivos, de los básicos, de los que vimos en lógica 1 o en el primer parcial de lógica 2, que recorremos con un índice, que en el lenguaje arrancan de 0 a n, ¿cierto? El normalito. Ahora, esta clase pues utiliza otro montón de cosas aquí, un montón de interfaces, pero yo buscando cositas aquí, molestando en el IDE, miren a ver, no era por acá. A ver, otra vez yo lo busco. Listo, miren este método, char_add. Este método, muchachos, es como el método substring, pero solamente para un carácter. Este nos va a dar en Java el carácter que se encuentra en el índice que nosotros le mandamos. Y miren que dentro de la clase string está llamando a otra clase que se llama string latin 1. Ahora, aquí, si nos vamos a mirar el método, él lo que hace es recorrer ese vector. Primero que nada, mira que el tamaño que le mandamos en el índice está normalito. Y luego manda el value, ¿se acuerdan que era el nombre del vector? ¿Y en qué posición? En la posición index. Entonces, estamos operando sobre la clase string, aquí sobre la clase string, pero él por allá muy adentro lo que tiene es un arreglo. ¿Un arreglo de qué? En este caso es de byte, porque si no recuerdo mal, lo que son las letricas y los caracteres se guardan en bytes por el código ASCII, por la codificación ASCII.
Por eso sería un arreglo de este tipo y no directamente de echar, pero la lógica sale de lo mismo. La lógica es tener un arreglo de caracteres que estén codificados en otra forma, es lo de menos. Ya vos lo puedes hacer en la forma en que te quede más eficiente, si es que sabes trabajarlo bien. Entonces, es para que miren que aquí en Java, que es un lenguaje bastante avanzado, esto es la última versión que salió de Java, eh, funciona exactamente de la forma en que ustedes les está enseñando Robertico. Listo. Ahora paramos por ese lado y volvemos a mirar las diapositivas, muchachos. Es muy importante que aprendamos bien, pero prácticamente a la perfección, cómo funcionan esos métodos de las clases hileras. Son muy poquitos y son realmente fácil, pero hay que entender muy bien lo que son los retornos, el tipo de dato que tienen, si hacen cambios o no sobre la hilera que los invoca. Ese tipo de cositas son, en serio, muy, muy importantes. Entonces, vamos a ver un listadito de los métodos que hay. Entonces, listo. Estos dos los puse junticos porque son los que retornan tipo entero. Muy fácil, ¿cierto? La longitud nos dice la cantidad de elementos que tiene una hilera y la posición nos dice en qué índice arranca una hilera que nosotros mandemos. Ahora, esa hilera no tiene que ser unitaria, no tiene que ser una sola letra, sino que puede ser más y bueno, eso obviamente no hace ningún cambio sobre la hilera. Lo único que hace es retornar un entero. ¿Cómo así que índice? Listo. Vamos para allá. Eso es del manejo de vectores. Vos sabes que uno al vector accede con un numerito. Uno accede con un numerito que indica a partir del inicio de ese vector cuánto se va a desplazar uno. Entonces, un segundito. Listo. Entonces, pensemos a ver, en esta de acá. Estamos diciéndole que nos busque la L, ¿cierto? Listo. Nosotros, el vector, esta cosita está en algún pedazo de la memoria. Esa A está por allá metida en algún lado de la memoria. Digamos que acá, pam, pam, esta es la memoria y aquí arranca el vector. Este espacito de acá va a ser el vector. Entonces, listo. Yo sé que aquí arranca. Entonces, cuando yo llamo a la A, él me trae esta dirección de acá. Si yo le digo que me busque la posición de la L, ¿él qué hace? Él empieza a buscar, dice, ah, no, esto es una H, esto es una I, esto es una L, la encontré. Entonces él me dice, ah, bueno, yo le voy a mandar la posición 3, suponiendo que estamos hablando en idioma arrancar los vectores en uno. Esto es el índice. Si yo quiero acceder a esta posición en un vector cualquiera, yo tengo que llamar al nombre del vector y lo que va aquí es el índice. Es como el desplazamiento desde el inicio. Estos dos métodos realmente simples, no tienen nada de raro. Esto de acá es una propiedad del vector. La longitud, eso se consigue realmente sencillo. Y esta partecita de acá es también bastante fácil de implementar. Lo de encontrar una cadenita dentro y retornarla. Ah, bueno, otra cosa que quiero destacar aquí es que estos métodos, por ahora, no nos importa cómo estén construidos por debajo, ¿cierto? A lo que le llamamos una caja negra. Nosotros conocemos el método y sabemos lo que hace, pero cómo esté hecho por dentro no nos importa todavía. Nos va a importar luego cuando en el parcial nos salga, haga la representación de tal algoritmo en tal tipo de lista. Ahí sí nos importa, pero para hacer las operaciones sobre las listas, no. Ah, bueno, hablando de eso, según yo, esos son los dos tipos de ejercicios que les pueden salir a ustedes, ¿cierto? Como, ah, bueno, un tipo de ejercicio es, a ustedes le dan cierto texto y ustedes tienen que hacer operaciones sobre él para hacer la operación o sacar lo que les pida. Y el otro tipo de ejercicio en que ustedes les piden hacer un algoritmo de estos de acá que les estoy mostrando con X representación, o sea, con vectores o con listas de alguno de los montones de listas que ustedes ya conocen.
Entonces, listo. Por ahora no nos importa cómo estén hechos estos algoritmos por debajo, simplemente nos interesa cómo es que, pues, qué es lo que hacen, cuáles son los cambios que efectúan sobre una hilera. Es más, aquí ni siquiera nos importa si están en vectores o no. Simplemente nos importa que esto es una palabrita o que es un pedazo de texto. Ok, entonces, si seguimos, esos otros métodos son los que aparecían en tipo void. Y bueno, insertar eh, simplemente es agregar una cadena que le metemos acá. Ah, bueno, si decimos que empezamos aquí, empezamos con esta configuración de la hilera. Insertar es esto que está acá, lo va a insertar en este índice. Lo mismo, como digo en el índice 0, pues él se va a pegar del principio, porque estamos manejando esto desde 1, 2, 3, entonces en la posición 0 metimos ese primerito. Nuevamente, esto no tiene que ser un solo carácter, esto puede ser un montón de cositas, lo que nosotros queramos. Y igual, lo que sea que pongamos aquí y luego se pega el resto de la hilera. Borre, el método de borrar, nos dice a partir de qué posición y cuántas posiciones. Entonces, a partir de la posición 2, ya que nos vamos a parar. Bueno, aquí creo que me equivoqué. No sé si la posición es incluida o no. Bueno, si no estoy mal, aquí me equivoqué, fue porque yo manejo los vectores desde cero, estoy muy acostumbrado, pero bueno. Haciendo ese pequeño cambio, simplemente separa en esta posición y borra esta cantidad de caracteres. Aquí la forma real habría sido separa acá y borra estos dos. Pero como uno está acostumbrado a manejarlos desde cero, por eso hice esta conversióncita de acá. Para tenerlo en cuenta. Ah, bueno, según yo sé y según recuerdo, Roberto no le dice que si quiere puede manejar los vectores desde cero. Creo recordar que él nos contó que eso fue algo que se empezó a implementar como más bien recientemente dentro de lo que pueda significar la palabra reciente. Entonces, sí, pues no hay problema. La verdad, lo único que cambia ahí es la lógica que usted aplique. Finalmente, eso influye, es ya en el momento de la construcción del algoritmo. Pero bueno, ustedes pueden utilizar el que quieran, si es que Roberto les dio la misma facilidad que a mí en su momento, y la lógica en teoría no debería cambiar. Pero la lógica, obviamente, ya la implementación sí es diferente. Y bueno, lo mismo para el método de reemplazar. A partir de la posición que indicamos aquí, cuántas posiciones va a reemplazar con lo que le mandamos acá. Entonces, nuevamente, aquí yo me estaba parando en esta, pero porque yo estaba contando desde cero. Me estaba parando en la posición 3 y estaba cambiando una sola posición, es decir, ella solita, por lo que le estoy mandando acá. Hay que tener muy en cuenta varias cositas acá. Dani, ¿me podrías volver a Ahora, explicar replays? replays, claro. Mm, a ver, yo cómo te lo explicaron. Vos tienes una hilera cualquiera. Utilicemos esta de acá que está pues cortica. Vos quieres reemplazar una parte de ella por X o Y razón. Digamos que vos quieres cambiar, uy, ¿qué pasó? Digamos que vos quieres cambiar esta partecita de acá con un replace, es decir, quieres que aquí quede una cosa diferente. Yo digo, ah, no, es que yo quiero que en lugar de que salga la palabra mar, salga la siguiente cadena, que sea guión, guión, hola mundo, guión, guión. Entonces vos dices, ah, bueno, esta es mi hilera A en este momento. Entonces digo, A, punto, reemplace, replace, que reemplace que a partir de la posición, depende de cómo lo estemos contando, digamos que es de 1, por seguir el juego del profe, pues, a partir de la posición 3, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 3 espacios con esta cosa de acá que yo voy a decir que se llama C,
otra cadena, ¿cierto? Que lo reemplace con la cadena C. Entonces el resultado va a ser C, A, y ahí donde yo borré ese mocho, va a quedar esto de arriba. Guión, guión, hola mundo, guión, guión, y después queda esto de acá que no se borró. ¿Entendido? Sí, entonces, Listo. Ahora, pillen, muchachos, que estos métodos aquí están modificando la lista. Sin embargo, yo les voy a decir a ustedes que duden de esta parte. Miren que ellos no están retornando nada, ¿cierto? Ellos no retornan absolutamente nada. Lo que significa que está haciendo modificaciones sobre esta hilera. Es decir, la está modificando al original. Ahora, los que siguen también están haciendo unos cambios, pero diferentes, ¿cierto? Primero que nada, su hilera en los lenguajes substring, la misma cosa. Le das una posición y otra, y esta parte varía según el lenguaje. La mayoría de lenguajes, supuestamente, reciben la posición inicial y la cantidad de caracteres que va a tomar. Entonces, si aquí le decimos, bueno, listo, listo. La otra cosa es que este método sí retorna. Entonces, esto aquí era de tipo string también, o bueno, de tipo hilera. Esto sí retorna, por eso hay que asignarlo en una variable nueva, o en la misma. El caso es que hay que asignarlo. Yo quiero sacar una subhilera a partir de la posición 1 y tomando 3 caracteres. Entonces, otra vez estoy contando desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, a partir de la posición 1, cuento 1, 2, 3. Y este es el pedacito con el que me voy a quedar. Eso es lo que retorno aquí dentro de la S. Y cuando yo imprimo la S, pues quedan esas 3 letricas que le puse dentro. Y listo, ahí es donde viene la diferencia con las anteriores. Como esto sí retorna un tipo string, no está modificando la original. Esta inicial, la A, queda como estaba. No hay ningún cambio sobre ella. Y en cambio la S es la que va a recibir el dato con el cambio que yo le acabo de hacer. Lo mismo con esta concat. Esto también devuelve un tipo string. ¿Y qué es lo que hace? Agregar al final lo que yo le estoy mandando acá. Esto vendría siendo prácticamente lo mismo que el método insert o insertar, pues, solo que insertar modificaba al original y concat inserta, pero solo al final. Entonces, listo. Si yo tengo esta hilera de acá, ese va a ser a.concatenar nta, la imprimo y me queda esta otra cosa. ¿Fácil hasta ahí o enredado en algún punto? Bien, listo. Ahora, el último detallito es que ustedes con frecuencia solo se puede concatenar al final. Sí, el método concat es para pegar al final. Y mira que el único parámetro que recibe es una hilera. Es que es muy común que vos tengas que agregar texto detrás de más texto. Digamos, uno dentro del lenguaje, uno suele utilizar el más igual o a igual a más tal cosa y uno le pega una cadena. Pero esto no es como lo ideal, ¿cierto? A pesar de que, bueno, a esta operación, cuando es entre dos cadenas, se le llama concatenación. Digamos que este operador cambia. Si él detecta que yo tengo aquí dos strings, él dice, no es que no estoy sumando, sino que estoy concatenando. Él sabe lo que está haciendo, pero es ya pues una ventaja del lenguaje. Y si concatenar, el método solamente pega al final. En cambio, el método de insertar también pega al inicio. Sin embargo, acabo de dudar al respecto, así que si veo que eso está diferente, yo les aviso. Entonces déjenme agregar por aquí una notica para ver si de pronto yo lo estoy explicando mal. Listo. Otra cosa que tienen de diferente es lo que ya les había mencionado.
que insertar modifica la hilera original. Concatenar entrega una copia modificada. Listo. Es muy común que en sus algoritmos, dependiendo de lo que les pidan, ustedes van a utilizar este tipo de variables. Por ejemplo, alfabeto es muy común. Cuando usted va a buscar la frecuencia de las letras, uno de los algoritmos larguitos que les mostró Roberto, no tantos, realmente simple. Las vocales, dependiendo si a ustedes les piden cosas relacionadas con vocales o consonantes, separarlas, verificar si tienen tal o tal otra cosa. Y lo mismo acá. Pero estos son apenas 3 ejemplos de lo que les podría pasar. Por ejemplo, por ahí hay algunos ejercicios en los que les pide hallar hileras que contengan bra, bre, bri. Ustedes esto lo podían trabajar como también hileras cada una y ir haciendo comparaciones. Por ejemplo, hay otro ejemplo por ahí en el que les piden mirar si una palabra tiene un triptongo. Fácil, ustedes llegando aquí pueden mirar si efectivamente 3 caracteres seguidos están dentro de esta cadenita. Con el método, ¿cómo se llama? Posición. Bueno, eso se me olvidó mencionarlo. Con el método posición, ustedes mandan aquí una hilera. Y si eso les retorna 0, siempre y cuando uno esté contando el vector desde 1. Si eso le retorna 0 es porque no está. Si los cuenta desde 0, eso le retorna -1. Bueno, entonces aquí lo importante es como que este tipo de cositas son muy útiles, dependiendo del ejercicio que ustedes les estén pidiendo, pues. Y yo creo que eso es todo lo necesario para poder manejar bien el tema de las hileras. Obviamente ya el resto es lo de siempre. Vamos a aplicar la lógica de la forma correcta, vamos a pensar en soluciones, vamos a hacer un buen análisis, pero estas son todas las herramientas que uno puede utilizar para hacer manejo sobre hileras. Otra cosa que se maneja mucho es los vectores de frecuencia, ¿cierto? Usted se arma un vectorcito, digamos que es para las vocales A, E, I, O, U, y usted dice, es que la A estaba 8 veces, la E 12, la I, las que sean, pues. Esos vectores de frecuencia son muy comunes, incluso hay ejemplos por ahí en los que él llega y se arma un vector de 1000 posiciones. Y entonces uno empieza a pensar como, ay, hijo de madre, uno para implementar eso, el montón de memoria que está gastando. Bueno, no, pues eso viene siendo prácticamente nada para la memoria ahora, pero pues pensando en la eficiencia que tanto nos piden. Entonces, listo, muchachos, esas son todas las herramientas que uno utiliza para manejar hileras. Ahora vamos a coger un par de ejercicios de esos, de los que nos piden aplicar sobre hileras o sus representaciones, a ver cómo los hacemos. Entonces, recapitulando, tenemos un algoritmo, necesitamos un algoritmo que procese un texto, muestre cuántas veces se halla cada palabra, que tenga al menos 5 consonantes diferentes. Mira que nos está hablando de consonantes, yo pensaba que eran las vocales, pero bueno. Construcción, diferente, murciélago y elabore todo método que invoque. Consonantes, bueno. Van a ser muchas más, pero se construye igual el algoritmo. Entonces, listo. Nosotros ya tenemos un método que nos da la frecuencia de las palabras. Este método ya lo explicó el profesor y ese método está en el librito. No hay que pensarle más por fuera. Y él lo que está haciendo es ir recorriendo las palabras y cuando encuentra un símbolo que no pertenece al alfabeto, él dice, no, es que aquí hay un separador de palabras. Si él va leyendo letras y letras y letras y encuentra un espacio no está en el alfabeto. Entonces él dice, bueno, ahí terminó la palabra, yo la voy a agregar. Y sigue leyendo y leyendo y leyendo y encuentra un punto y coma. Dice, bueno, es que el punto y coma no aparece en el alfabeto, entonces esa es otra palabra y la agrego. Y lo mismo y sigue, y cuando encuentra un símbolo diferente del alfabeto, él dice que esa es otra palabra. Y las va agregando a ese vector de frecuencia y de palabras. Entonces en palabras va guardando las palabras y en el mismo índice que esté la palabra aquí,
en ese mismo índice, pero en este otro vector guarda la cantidad de veces que aparece. Entonces, bueno, tenemos que buscar las partes de este método en las que hace estos cambios sobre frecuencia y sobre palabras. Entonces, a ver, yo me robo esta palabras, listo. Palabras en la posición K es palabra hallada. Entonces, él aquí se da cuenta de que encontró una palabra. Porque, ¿por qué? P, aquí lo que tiene es la posición de un carácter que le está leyendo en el alfabeto. Entonces, si esta P le da 0 es porque la letra que le está leyendo no aparece dentro del alfabeto. Entonces, él dentro de este while lo que está verificando es que la letra que por ahora está leyendo esté dentro del alfabeto. Si encuentra una diferente, se sale y dice, ah, bueno, es que encontré una palabra. Entonces, saca una subhilera desde J, que J se quedaba por allá atrás, hasta I menos J, tomando I menos J. Esto sería pues como la cantidad de veces que avanzó con la I, menos la posición J, que es la inicial, simplemente la longitud de la palabra que él halló. Entonces, listo. Él aquí se dio cuenta de que encontró una palabra, la sacó, la guardó en palabra hallada, y ahora lo que tendríamos que hacer en esta partecita de acá sería meter la otra condición, como, hey, antes de ingresarla acá, verifique que cumpla la otra condición. Yo lo que haría sería, si condición, si cumple condición, y le mando la palabra hallada, si cumple con la condición, haga esto que le estamos diciendo, pues meta la palabra. Listo, entonces él hacía varias Uno cosas. puede llegar y crear otro Sí, vector para guardar esas palabras. Pues ahí así asegura que no dañe el código con lo que no se dice. sí se podría, solo que no habría realmente necesidad de hacerlo. Pues si modificamos el vector de la forma correcta, no habría realmente problema, porque a nosotros no nos están pidiendo que hallemos la frecuencia de las palabras, sino la frecuencia de las que cumplan con esta condición. Entonces, estaríamos pues como desaprovechando, no sé cómo decirlo. No, sí, ya entiendo, ya entiendo. Sí, pues sería mucho más fácil simplemente hacer la modificación y luego ahí sí, pues y luego ya no se necesitaría el resto de cosas. Entonces, listo. Era que hacía varias cosas. Encontraba la palabra, J separa en uno, que me imagino que es para agregarlo a los vectores y listo. Entonces, todo esto que iba acá, todo lo que se relaciona con la parte de agregarlos, incluso esta parte de acá creo que también, no, esta partecita es la de imprimir. Bueno, este while es el de afuera, entonces listo. Estoy casi seguro de que es todo esto. Todo esto vendría quedando dentro del if. No voy a mover esos numeritos porque me enredo. Entonces, listo. Toda esta partita de acá es la parte del algoritmo que se encarga de agregar las palabras. ¿Yo qué es lo que hice? Con este if, me faltó cerrarlo. Con ese if controlo que pase únicamente si mi palabra cumple una condición. Es decir, el algoritmo normalito lo que hacía era agregarla. ¿Yo qué estoy haciendo? Agréguela, pero solamente si cumple con la condición, que es ahora el otro método que yo tengo que hacer. Entonces, el método retorna un tipo booleano, se llama cumple con la condición, y este yo le voy a mandar una hilera que la vamos a llamar A, o bueno, llamémosla S para tener. Listo. Ahora, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir? Bueno, que tenga al menos 5 consonantes diferentes. Ok.
Entonces, esto realmente es simple. Tenemos que volver a hacer como lo mismo, listo. Aquí ya estamos seguros de que S tiene únicamente letras, ¿cierto? Porque nosotros en la parte de abajo ya le quitamos todos los símbolos raros que hubieran. Sabemos que está separada de espacios, no tiene ningún tipo de separador diferente. Es una palabra sola, o sea que solamente va a tener letras. Entonces, listo, tenemos que hallar la frecuencia de cada consonante. Para este caso, creo que sería útil tener esta hilera de consonantes. ¿Cierto? Y necesitaríamos un vector de frecuencia que es de tipo entero y es un vector de ¿cuántas posiciones? Consonantes punto, longitud, ¿cierto? Listo, bien que estamos aplicando un método de la clase de hileras. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la hilera de consonantes, tenemos una hilera para la frecuencia de cada consonante, y entonces si yo quiero la que está en la posición 4, en este caso vendría siendo la F, aquí también en la posición 4 le voy a poner la cantidad de veces que aparezca la F. Y listo. Simplemente lo que yo tengo que hacer es ir recorriendo el texto que me mandaron, esta S, e ir comparando cada uno de los caracteres con esto de acá. Si se encuentra es porque es una consonante, si no se encuentra es porque es una vocal. Y mirando en qué posición está para irle aumentando la frecuencia. Listo. Dentro del libro, Roberto hace algo. Y es, primero que nada, llenar todo ese vector en cero. Mientras si sea menor o igual a, bueno, hagámoslo desde 1. Menor o igual a S punto longitud. Entonces dentro de este ciclo lo único que hace es decir que frecuencia en la posición y 0 y ya. Él siempre mete este método for porque es real. Cuando uno en un lenguaje de programación hace esto, declara un vector, él en todos los campos tiene null. Esto no, en todos los campos tiene null y null es diferente del vacío. Esto es muy diferente. Sí. Vamos a dejarla aquí la notica. Null es diferente del vacío, de la hilera vacía, que es lo que a nosotros nos importa. O bueno, en este caso es un vector de integer, entonces es diferente de 0, que sería como la unidad vacía para los enteros, uno se imagina, ¿cierto? Que en realidad esto sí significa que hay un 0 en la memoria, pues, o que de alguna forma no nos importa lo que haya, ¿cierto? Pero es muy diferente a estarlo leyendo como si fuera un número. Entonces, él hace esto y yo me imagino que sí es necesario en el momento en que uno lo está programando. Pero lógica, por la parte de la lógica, uno sabe que en un inicio esto va a estar vacío, entonces uno siente como que ya estuviera lleno de ceros, ¿no? Bueno, entonces listo, tenemos nuestro texto que nos están mandando, tenemos esto para verificar cuando encontramos consonantes, tenemos el vector con frecuencias y lo llenamos de ceros. Entonces, voy a poner aquí otro comentario, llenamos el vector de frecuencias. Ceros. Sí, claro. Y
Y también recuerden que mis soluciones no son absolutas, pues yo a ustedes les doy mis recomendaciones en cuanto a la lógica, de mi experiencia, pero de todas formas esto hay que someterlo a un par de pruebas para verificar qué errores tiene. Yo tampoco codifico perfecto a la primera, eso es muy difícil, la verdad. Pero la idea es que uno teniendo la lógica de cómo se soluciona, uno ya el tema de probar y de ensayarle es lo de menos, ¿sí o qué? Entonces, listo. Aquí, ¿qué sigue? Nada, empecemos a recorrerlo. Entonces, hagamos otro ciclo. Bueno, podemos hacer el ciclo de varias formas. Sin embargo, voy a mirar de qué forma lo recorre Roberto. Yo lo habría hecho con un for. Sin embargo, él lo hace con un while. Entonces vamos a hacerlo con un while, no cambia nada. Entonces, i es igual a 1 y mientras, bueno, entonces vamos a hacer i es igual a 1, n es igual a s punto longitud, mientras i sea menor o igual a n. Listo, ahí tenemos nuestro while. Y eso recorre absolutamente cada uno de los caracteres de ese texto que nos están mandando, que es la S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que agarrar cada uno de esos caracteres. Entonces, ¿alguien recuerda de qué forma es que tomamos un solo carácter en la posición que nosotros queramos? Necesito que alguien me diga o que recuerdan. Es uno de los métodos básicos. ¿Qué parámetros hay que ponerle? Exactamente. Listo. Digamos que lo voy a llamar C. C es igual a S punto subhilera desde la posición I y tomando un solo carácter. Y se acuerdan por qué tengo que llamarlo así y no simplemente poner esto como me dicen en el chat. Porque se le aplica es a la hilera, ¿cierto? Es una propiedad, un método, perdón, de la hilera, no como, o sea, no está como aparte. Sí, bueno, listo. Recuerden que este método de subhilera da un retorno. Él retorna una nueva hilera y no modifica la inicial. Es por eso que yo tengo que hacer este llamado así. Y además, porque a mí no me interesa dañar esta cosita que me están mandando. El texto que me están mandando, yo no quiero dañarlo. Yo quiero solamente arrancarle un pedacito. Y para eso nos sirve el retorno, porque yo no quiero hacer un cambio sobre la que ya tengo, sino coger un mochito. Y sí, claro, esta C ahora tenemos que compararla con la hilera de consonantes. Entonces, nada, que el proceso se haga si la... bueno, no. Vamos a ahorrarnos esto. Digamos que pos es igual a s punto posición, creo que llamaba así el método, y yo le tengo que mandar una hilera, ¿cierto? ¿Qué hilera voy a mandar? La C. La consonante que yo acabé de sacar, esta, bueno, no es una consonante, es un carácter. Yo le busco la posición en la que se encuentra. No. Esto es en consonantes. Este carácter yo lo saqué de la S, el texto que yo estoy leyendo. Ahora yo lo que tengo que hacer es mirar en qué posición se encuentra de las consonantes. Ahora, si esa posición es diferente de 0, ¿recuerdan qué significa que la posición sea diferente de 0? Y recuerden que estamos desde 1. El vector lo estamos leyendo como si la primera posición fuera 1. Si no la encuentra, da 0. Exactamente. Significa que si yo al aplicar esta función de acá, en la variable pos me queda guardado un 0, es que no existe. En un lenguaje que cuenta desde 0, eso da -1. Casi seguro. Entonces, listo. Yo solamente voy a hacer este proceso
el de guardar la frecuencia si me entregaron una consonante, es decir, si la posición es diferente de 0. Si me llega un 0 es porque era una vocal. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que aquí me llegaron únicamente letras, no hay otro tipo de símbolos que puedan dañar eso. Entonces, listo. Si es una consonante, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces a frecuencia en la posición de... Frecuencia en la posición pos. Es necesario frecuencia. Pues si está, sume uno, pues haga un contador y sume uno. Si hay más de 5, creo que es. Entonces ya puede retornar que sí es verdadero. Sí, es cierto, y lo podemos hacer más eficiente. Pero bueno, por ahora hagamos esta partecita que de todas formas toca ponerla. Entonces la frecuencia en tal posición va a ser igual a la frecuencia en la misma posición más 1. Que incluso en esta partecita yo tengo una duda respecto a este método de acá. Porque él está haciendo una comparación rarita. Bueno, yo no me acuerdo en qué parte era. O sería en el otro método, en el de contar las letras. Primero un segundito, yo reviso, a ver, que yo recuerdo que había encontrado una cosita que no entendía del todo. Listo. No, ya. No era nada raro. Seguimos normal. Aquí básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, si es una consonante diferente, súmele 1. Bueno, lo que pasa es que tengo que tener al menos 5 consonantes diferentes. A mí lo que me están pidiendo no es que haya una consonante más de 5 veces, sino que 5 consonantes sean diferentes. Yo lo primero que tendría que hacer es mirar cuántas consonantes tiene. Bueno, eso me da otra idea de cómo hacerlo. Como yo no necesito saber cuántas veces están, yo puedo cambiar esto de tipo entero a un tipo booleano, ¿cierto? Que simplemente me diga si está o no. Es la palabra entera. Y ya no lo tendría que llenar de ceros, de ceros, ajá. Null es diferente de falso. Ya no tengo que llenar de ceros, sino de falsos. Es decir, yo ya no voy a contar la frecuencia de las consonantes, no voy a ver cuántas veces está cada consonante, sino que simplemente voy a ver si está. Así de fácil. Listo. ¿Qué tendría que hacer? Avanzar con la I. Y yo creo que eso sería todo, ¿no? A mí se me hace, pero tengo bastantes dudas, sobre todo porque le hice esos cambios. Ya lo revisamos del todo otra vez. Entonces, termina el método de cumple condición. No aún falta. La condición sería si tienes 5 consonantes diferentes. Bueno, todavía nos falta hacer otra partecita, ¿cierto? Claro, apenas miramos cuántas hay aquí, faltaría volver a recorrer este vector y mirar que hayan más de 5 diferentes. Podría ser Yo voy otro a ciclo. planear. ¿Cómo? Uno podría hacer otro ciclo ahí, o tiene que ser Sí, otro claro. contador. Sí, puede ser otro ciclo. Incluso eso se podría meter acá, pero me parece como muy enredado, ¿no? Más bien hacerlo por partecitas. Pero la forma más eficiente es haciendo un contador en vez de hacer el vector de frecuencias. Pues sí, la vuelta es que con el vector de frecuencia, es que ya esto no es de frecuencia, esto simplemente es de existencia. Pues si existe uno, suma uno. Y si existe Esa es otro, la, ya si es diferente, va a sumar otro. Y si llega a 5, esa es y la más de cosa, es que es 5, para controlar que sean diferentes. Es para controlar que sean diferentes, que no existan todavía. Lo que podríamos hacer, ya se me está ocurriendo otra forma de solucionarlo. no, Es pero que, como cada consonante es diferente, y se está cogiendo por de cada consonante, entonces cada posición de consonante es diferente. Entonces nunca van a ser iguales. buen punto. Es que hay muchas formas de hacerlo. O sea, ustedes saben que cada algoritmo tiene muchísimas formas de hacerlo y de optimizarlo. Entonces, nada, ustedes, desde que tengan una lógica bien clara de cómo hacerlo y de cómo utilizar
los métodos de las hileras, ustedes se pueden inventar la solución que les parezca, incluso soluciones que a mí tal vez nunca se me ocurran. Ustedes saben que hacer algoritmos es de eso, es de empezar a tener buenas ideas y tratar y corregir errores. Entonces, a mí se me hace que esta es la forma más sencilla. Crear un vector que pues, ya no debería llamarse frecuencia, sino existencia, y recorrer el texto que nos están mandando. Y si aparece una consonante, ponerlo en ese vectorcito, poner true. Y listo, luego volverlo a recorrer y ir sumando aquí la cantidad de consonantes que haya. Entonces uno vuelve a decir como mientras podría ser más fácil con un for. Vamos a hacerlo con un for que es más sencillito. La I ya la estoy utilizando. Vamos a decir que la J, que es igual a 1, mientras que sea menor que S punto longitud aumentando de a 1. Lo que vamos a hacer es... Dani, ¿por qué aumenta la S? No aumentaría la J. Claro, obvio. Listo, si el vector que se llama frecuencia, pero en realidad es de existencia en la posición J, es true, ni siquiera hay que ponerlo porque hacer esto de una me retorna un true, que es lo que tiene allá guardado. Es decir, esto, ponerlo así como está, es lo mismo que poner esto, así completo. Y ponerlo así con un no al principio es lo mismo que poner esto es igual a falso. Es porque el vector es de tipo booleano. Entonces, listo. Si en el vector, en tal posición, tenemos un true, contador, más, fin del if, for. Y ahora sí, si el contador es mayor o igual a 5, nos decían que tenía que tener más o menos, al menos 5. Entonces, si es al menos, si hay al menos 5, retorne true. Si no, tiene que poner el else, retorne falso. Recuerden que cuando él entra a un return, ya ignora el resto del código. Por eso no es necesario el else. Entonces, listo. Esta es una formita de hacerlo. Pero obviamente hay muchas más. Y es posible que esta no sea la más eficiente. Y Dani, una pregunta, dime. ¿eso cómo controla lo que sean, de que sean pues consonantes diferentes? Con este vectorcito. Listo. Entonces, vamos a recapitular pues para entenderlo bien. Porque esa es como la única parte importante que tiene. A pesar de que a mí ya se me ocurrió otra formita de hacerlo que incluso utiliza más operaciones del tipo de las hileras, pero ahorita les muestro, si lo llego a pensar bien, pues. Primero que nada, tenemos la hilera de consonantes, sacamos el vector, que sí, no es de frecuencia, pero se llama frecuencia porque no quiero cambiarlo. Me da pereza modificarlo en muchas partes. Listo. Este vector es de tipo booleano y es del mismo largo que esta hilera de consonantes. Yo lo voy a utilizar para saber si cualquier consonante está. Entonces, eso va a tener una forma más o menos así. Va a ser un arreglo lleno de consonantes, que va a empezar con la B, va a seguir con la C, la D, la F, la G, la H, la J, la K, la L, puntos suspensivos, ¿cierto? Esta vendría siendo esto de acá. Consonantes se ve más o menos así si lo representáramos con un vector. Ahora, el de frecuencias se vendría viendo así. Sería true. Vamos a hacerlo
T, F, F, T, F, dependiendo de si la letra que yo estoy leyendo está o no. ¿Qué significa que aquí haya una B y aquí haya una T? Que dentro del texto que me mandaron, sí hay una B. ¿Qué significa que aquí haya una C y aquí haya una F? Que dentro del texto que me mandaron, no, porque es falso, no había una F. T, true para la G. F, false para la J. Entonces, por eso estoy utilizando ese vectorcito, listo. ¿Se entiende mejor? ¿O sigue siendo enredado? Un poquito enredado. Listo. Lo que pasaba con el vector de frecuencias es que usted tenía que contar cuántas veces estaba cada letra. Me dicen, Daniel dice que no entendió, listo. Ok. Yo creo que conviene hacer entonces un ejemplito. Entonces vamos a coger por aquí, al final, un espacio vacío. Ejemplo. Muchachos, imaginemos que nosotros mandamos alguna cadena cualquiera. S es igual a, no sé, alguna palabra larga que podamos mirar, o una hilera bien larga, pues. No sé, pongamos cualquier cosa entonces. Cuando a usted le piden hallar la frecuencia de las letras en esta hilera, usted lo que va a obtener es, primero que nada, usted tiene la hilera de abecedario, que vendría viéndose como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, puntos suspensivos, ¿cierto? Hasta la Z. Y usted con el método para hallar la frecuencia encuentra cuántas veces está cada letra. Entonces, para la A yo veo que está 1, 2, 3 veces. Entonces, un 3. Para la B no está, entonces 0 veces. Para la C no está, 0 veces. Para la D está una vez, la E no está, la F no está. Y de eso se trata. Y está 2 veces, la J no está, la K no está. Eso es lo que hace un vector de frecuencia. Entonces miren que si yo accedo al índice 1, me lleva a la A, y si aquí accedo al índice 1, me dice cuántas veces está la A. Si yo accedo por aquí al índice 6, me dice cuántas veces está esa letra, también por el índice 6. ¿Cierto? Entonces van relacionados por la posición del índice. Ahora, lo que yo estoy haciendo es simplemente para ver si existe o no. Entonces, si existe, yo pongo true. Voy a poner solo la T para no ocupar mucho espacio. Si la B existe, no, no existe, entonces voy a poner falso. La C existe, no, entonces pongo falso. La D existe, entonces pongo true. Aquí vendría siendo falso, 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 verdadero, falso, falso. Puntos suspensivos. ¿Se entiende esta parte o sigue siendo enredado? Lo importante aquí es que ellos se conectan por el índice. Si yo accedo al índice de la D, si yo hiciera el proceso normal de la frecuencia, él me dice, ah, bueno, es que la D aparece una vez dentro de esa palabra o dentro de ese texto. Lo que yo estoy haciendo es simplemente decir, aparece, retorne true. No aparece, retorne false. Y lo mismo, por el índice. ¿O sigue siendo muy enredado? Hola. ¿Qué dicen? Pues Dani, a mí me parece bien. Ok, entonces espero que sí. De todas formas, si todavía no está claro, por favor díganme que pues es realmente importante porque
Los algoritmos de frecuencia de palabras, de frecuencia de letras, todos esos van a utilizar vectores de este estilo. Y si ustedes no saben que eso está accediendo aquí por índice, pues tenemos un problema. Y la otra cosa es que miren que lo que les había dicho ahorita, la mayoría de algoritmos a ustedes les están diciendo muestre cuántas veces se halla cada palabra que. Es decir, ustedes van a tener que entregar un vector que cumpla con eso mismo. Es decir, yo aquí lo estoy haciendo para una sola palabra. El método que estamos haciendo lo hace para una sola palabra, pero este método grande de afuera, el que estamos modificando, lo hace para un texto mucho más grande. Entonces, el proceso se está haciendo dos veces, una por fuera para cada palabra, para separar las palabras, y una por dentro para mirar que la palabra cumpla con esta condición. Y hacen lo mismo, él entrega un vector, miren que aquí se crea con 1000 espacios desde el principio, asegurándose de que el texto sea bastante largo. Dani, Pero, o sea, yo entiendo bien pues el método ese pues largo que nos dio el profe, sino que ujú. me iba si podíamos hacer, digamos, con esa palabra pues que pusiste ahí partidaria en este método que acabamos de crear, ¿sí me entiendes? Como una mini prueba ahí. Sí, podríamos intentarlo. Incluso eso es muy bueno porque nos vamos a dar cuenta de si de pronto hay errores o si nos equivocamos en alguna partecita. De una, hagámoslo. Esta PRT de... Esta no cumple la condición. Le faltaría una consonante. Vamos a ver. Ahorita hacemos pues la prueba con esto, listo. Pero entonces, vamos a volver a explicarlo bien. Creamos estas dos cositas, ya sabemos para qué sirve el vector de booleanos, para decir si está o no, que ya no se debería llamar frecuencia, sino existencia o existe, como se les ocurra. Lo llenamos de falsos al principio para que no tenga null en cada uno de esos espacios, y aquí lo que hacemos es recorrer cada una de las letras. Entonces, arrancamos en 1, terminamos en n, mientras y sea menor que n, lo que hacemos es coger un carácter, su hilera desde i y tomamos un carácter. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la posición de C en la palabra. Si es diferente de 0, es decir, no en la palabra, sino en las consonantes. Si la posición es diferente de 0, agregamos, si es una consonante, ¿qué hacemos? Decimos que sí existe. Avanzamos y ya. Y ahora, ¿qué hacemos? Un contador inicia en 0, contador de consonantes inicia en 0 para cada posición del vector de frecuencias, que no es de frecuencia, sino de existencia. Si el campo en posición I, no es I, es J. Si el campo en la posición J tiene true, aumenta el contador de consonantes diferentes. Listo. Y si el contador es mayor que 5, retorna true, si no, retorna falso. Pues bueno, vamos a intentar entonces hacer una pruebita de escritorio para esto. Solo que yo debería robármelo para ir haciendo el seguimiento en PowerPoint más fácil. Así que denme un segundito. Yo intento volver a abrir PowerPoint para que hagamos una pruebita rápida. Bueno. Borro estos comentarios. Entonces, listo, vamos a ver. Tenemos una palabrita que es partidaria, ¿cierto? Y lo que tenemos que decir es si tiene más de 3 consonantes, 5 consonantes, digo. Ahora que lo pienso, más bien vamos a hacerlo con una tablita.
Y ahora necesitamos otra como esta, pero que va a ser para decir si existen o no, verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, listo. Inicialmente, esta va a ser la S, la que nos mandaron como parámetro. Ahí la tenemos. La S. Luego tenemos las consonantes. Ah, bueno, no, necesitamos... ¿Por qué puse esta entonces? Ahí esto no me va a caber. Voy a hacer esto más pequeñito para que quepa. Esta va a ser nuestra hilera de consonantes. B, C, D, E, la E no. F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Y ahora necesitamos otra igual, pero ahí sí, para la existencia o no. Y la de arriba es la palabra que vamos a estar mirando. Entonces, bueno, a ver, ¿qué más necesitamos? Vamos a añadir otra tablita como para hacerle un seguimiento a las variables, por si acaso las necesitamos. Entonces, listo. Esto simplemente lo que va a hacer es que llenemos todo de Fs, ¿cierto? La primera partecita, pero no lo voy a llenar todavía, porque más bien dejemos vacío para no escribir tanto. Y arranca en 1. Entonces, listo. Llegamos a esta partecita. N es la longitud, en este caso vendría siendo ¿cuánto? 11. 5, 10, 11, listo. Entonces, I es 1. N es 11. Mientras I sea menor que N, sacamos una subhilera. Pues vamos a sacar cada carácter. Entonces, a partir de la posición I, que es la 1, nos paramos acá, cogemos un solo carácter. Entonces, listo, estamos mirando la P. Posición en la palabra consonantes de esa C que agarramos, de esa, la P. Esa posición nos va a dar por acá. ¿Qué número es? No tengo idea, pero bueno, este es el índice de la posición. Eso se guardó en pos. ¿Y es diferente de 0? Sí, es diferente de 0. Entonces la frecuencia en esa parte le ponemos true. Entonces aquí queda una T. Termina, la I avanza, entonces listo, ya nos paramos es aquí. Y miramos, posición en consonantes, 0. Entonces no entra el if y avanza con la I. Posición de la R en consonantes nos da por acá. Entonces si entra el if y en esa posición pone también una T y sigue, avanza con la I, entonces sigue con la T, lo mismo. Entonces miren que ya se ve el patrón que está haciendo, ¿cierto? Coge una subhilera más adelante y va mirando si existen las consonantes. Bueno, si existen las consonantes, puede hacer el cambio acá. Si no existen las consonantes, no lo hace. Entonces, listo, adelantándonos, aquí no hace nada, aquí sí lo hace, y entonces pone aquí una T. Aquí no hace nada, sí, aquí no hace nada, aquí repite, ¿cierto? Esta está repetida, ya teníamos la R, entonces, listo, vuelve a mirar posición, si existe, vuelve a entrar, y a pesar de que aquí ya estaba true, pues lo vuelve a poner. Entonces no hace ningún cambio, no daña nada. La I no está, entonces no hace nada, la A no está, entonces no hace nada, la S sí estaba, entonces toma la posición, y aquí también pone una T, la I avanza y en este punto avanzaría aquí afuera, es decir, quedaría valiendo 12, en este punto I vale 12, entonces I ya no es menor o igual que N, se sale. El contador arranca en 0, entonces tenemos otra variable contador que arranca en 0, y aquí lo que hacemos es recorrer toda la longitud de S, listo. Aquí miren que tengo un error.
Esto no es S, sino que es frecuencia. Claro, porque yo no voy a volver a recorrer esto, sino que ahora tengo que recorrer es este de acá. Entonces, listo. Si frecuencia, bueno, arrancamos con la J en 1, entonces nos paramos aquí, en el primer espaciecito de este vector de abajo. En fin, nos paramos aquí. Aquí esto está en false, entonces no entra live. Aquí también está en false, entonces no entra live. Aquí está en true, entonces sí entra y el contador le suma 1. Listo, avanzamos, seguimos avanzando con la I. Falso, 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 no entra. Verdadero, sí entra, entonces lo va aumentando. Y así se sigue hasta que llega aquí y lo aumentó por quinta vez, el contador sube a 5 y sigue falso, 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 entonces nunca vuelve a entrar al I. Se acaba el for cuando la J, ¿esto era cuánto? La longitud era 21, entonces la J alcanzó a llegar hasta 21 aquí en la Z, subió a 22, se salió y listo. Si el contador es mayor o igual que 5, retorne true. En este caso sí es mayor o igual a 5. Entonces, en Listo, este Dani, caso, sino que es que mi duda está porque si volvíamos a recorrer la palabra, entonces nos retornaría, a ver, ¿cuántas hay aquí? 1, 2, 3. sí, sí. Entonces, viste que Haría ahí me 6, di cuenta del entonces, error, claro. entonces ahí, listo ya, entonces ahora sí me quedó claro, gracias. Sí, sí. Pero mira que son pues el tipo de errores que uno puede pasar por alto, ¿no? Listo. Entonces le hicimos seguimiento a este algoritmo medio por encima, no muy a profundidad, y vemos que funciona. Entonces, el único cambio que hubo que hacerle fue en esta parte de acá. Entonces no es ese, sino que es frecuencia. Bueno, lo que me interesa saber es si, aparte del compañero, los demás también entendieron o si quedamos todos embalados. Porque es que viene mucho lo que yo les decía. Si uno ya ha trabajado con string, muchachos, esto es realmente sencillito, ¿no? ¿O no les parece? ¿O sigue siendo muy extraño? La otra forma que se me ocurría era... ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Era utilizar la función de concatenar. Entonces, digamos, yo tengo el mismo método de tipo booleano, cumple condición, me entregan una hilera que se llama S, y yo lo que hago es que yo tengo mis consonantes, es tal cosa, ¿cierto? Yo sé cuáles son. O incluso aquí puede ser mucho más fácil. Voy a hacerlo con las vocales. Y ya no miro si está, sino todo lo contrario, si no está. Entonces yo lo que voy a decir es consonantes usadas. Va a ser otra hilera que por ahora va a ser la vacía. Entonces, las vocales van a ser A, E, I, O, U. Consonantes usadas por ahora es vacía. Y entonces yo hago lo mismo. Igual a 1, n igual a s punto longitud. Voy a recorrer absolutamente toda la hilera que me mandaron. Mientras y sea menor o igual a n. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si la posición, si vocales, punto, posición, ¿de qué? Yo tengo que sacar el carácter, ¿cierto? Entonces, C es igual a S punto subhilera a partir de la posición I, tomando un carácter, ahora sí. Si vocales punto posición de C es igual a 0, porque estoy mirando las vocales y yo necesito que sea una consonante, necesito que aparezca 0 veces, que aparezca en la posición 0, que no existe. Si es una vocal, yo lo que voy a utilizar es otro condicional. Si en las consonantes usadas, punto, posición de C es igual a 0,
consonantes usadas, punto concatenar la C, en fin del if, fin del if, fin del while, y es igual a i más 1. Y vean este otro truco, retorne consonantes usadas mayor o igual a 5. Y yo creo que con esto ya está. Y miren la diferencia. Vamos a hacer otra vez prueba para esto. Y quiero que se fijen bueno, ojalá que esto funcione. Espero no estar demasiado perdido. Vamos a suponer que tenemos otra vez la misma palabra. Voy a probar esto de acá. Ya no necesitamos ningún vector de frecuencia, no necesitamos las consonantes, ya tenemos A, E, I, O, U. Fácil contar, ¿no? Entonces, listo. Vamos a sacar una otra tablita como para tener las Dani, mayores. Hola. ¿sabes que tiene un poquito, el fallo un poquito de ese? ¿Qué? De que si tiene consonantes repetidas, las tomaría pues como parte de la condición y yo creo que el enunciado dice que tiene que ser diferentes consonantes. No, sí está controlado, te lo aseguro. Ok. Bueno, estoy casi seguro. Entonces, listo, vamos a intentar. Vocales ya las tenemos, consonantes usadas por ahora está vacía. Y arranqué en 1, N arranca en 11 en este caso, ¿cierto? 5, 10, 11, listo. Mientras I sea menor que N, y es menor que N, entonces en C voy a coger una subhilera desde I que es 1 y tomando un solo carácter, entonces en C tengo una P. Listo. Sí, vocales.posición de C, ¿qué me da? ¿Qué me retorna esta parte? Vocales.posición de C. Esta instrucción de acá, este método, me retornaría un 0, porque en las vocales no está la P. Entonces me retorna un 0, o sea que sí puedo entrar al if. Consonantes usadas, punto posición de C igual a 0. Sí, porque aquí no está la P tampoco. Entonces puedo entrar y a consonantes usadas le concateno la C. Entonces a consonantes usadas le concateno, no la C, sino la P, que fue la que guardé en la C. Sale y añade 1. Esto tiene que ser por fuera del while, obviamente. Listo. Avanzamos con la I. Listo. Entonces tomamos la que a partir de I, o sea que tomamos la A. Y nos dicen, vocales en la vocales.posición de C. Yo a vocales lo estoy mandando la A y me retorna un 1. No es igual a 0, entonces no entra ese if, se lo salta todo y avanza. Entonces subimos al 3. Sacamos la subhilera, en este caso sería la R. No está en vocales, efectivamente no está en vocales, entonces entramos. Y no está en consonantes usadas, no está en consonantes usadas, entonces la concatenamos. Entonces aquí concatenamos una R. ¿Ya están viendo cómo funciona? Voy a seguirlo haciendo y cuando se den cuenta de qué es lo que estamos, de cómo es que está funcionando, me paran. Entonces, listo. Acabamos de concatenar la R, salimos y avanza 1. Y menor que N sí, sacamos la subhilera en la posición I, que sería la 4. Entonces, estamos tomando una T. Y listo. La T no está en las vocales, entonces entro. La T no está en las consonantes usadas, no. Entonces entro, la concateno. La T. Salgo, avanzo con la I. Saco la subhilera a partir de la I, entonces vamos en la I.
¿Están las vocales? Sí. Entonces no entro al if y avanzo con la I. Saco la subhilera a partir de la posición 6. Sería una D. No están las vocales, no, entonces entro. No están las consonantes usadas, no, entonces la concateno. Salgo, avanzo con la I. Saco la subhilera de la I, sería una A. No están las vocales, no, salgo, avanzo con la I. Saco la subhilera, sería una R. R. No están las vocales, no, entonces entro. No están las consonantes usadas, sí, sí está, aparece aquí. Entonces me salto este if y avanzo. Se vuelve 9. Entro a la I. Pues no entro a la I. Tomo la I. Se guarda aquí. Juan, y devolvete, por favor. ¿Cómo? Devolvete, por favor. ¿Hasta qué parte? Me perdí en el índice 7. ¿En el índice qué? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces estábamos en el 7. Habíamos guardado una A. Esta no estaba, ¿cierto? Ah, no, esta sí estaba. D. Listo. Guardamos la A. La posición en las vocales de esto nos retornaba un 1 por la A. Entonces no entraba este if porque tenía que ser un 0. Se lo salta y avanzamos. Se convierte en un 8. Avanzamos, listo, salimos del while. Menor que n, sí, 8 menor que 11, entonces volvemos a entrar. En la C guardamos a partir del 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí, a partir del 8, una posición, entonces guardamos la R. Ahí está. ¿En vocales da 0? Sí, porque no está. ¿Y en consonantes usadas da 0? No, porque sí está. Me da que está en la posición 2. Entonces se salta el if, avanza con la I. Ahora sí. Sí, ya. ¿Viste cómo no se repiten las consonantes? Sí, ya me pillé. Listo, entonces esto va a seguir haciendo lo mismo y aquí vendría quedando PRTDS. Sale de todo, termina while y retorna. Consonantes usadas es mayor o igual a... Ah, bueno, esto es obviamente punto longitud. ¿Es mayor o igual a 5? Pues para mí mide 5, entonces retornaría un true. En caso de que fuera así de 4, retornaría falso, porque esto no se cumple. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende o sigue sin entenderse? Muy enredado. Mucho más fácil que el otro. Sí, los dos, pues los dos se entienden, sino que ese es más sencillo. Está muchísimo más cortico. Y utilizamos esto de concatenar. Utilizamos esta de posición varias veces. No tenemos que utilizar una fila de consonantes y no tenemos que utilizar el otro vector grande. Entonces, yo les voy a dejar este while. Igual les voy a dejar los dos algoritmos ahí para que los miren. Y muchachos, es que esto es lo que pasa cuando uno desarrolla, en realidad. Para este tipo de procesos, cuando uno necesita aplicar lógica, es de eso, de tener buenas ideas. Y miren que sale de usted saber cómo es que funcionan estos métodos. Como yo sabía que existía concatenar, yo dije, no, pues voy a utilizar también la posición para ver si están acá, armarme una hilera solamente con las consonantes nuevas que vaya encontrando, nuevas. Y con base en esos métodos que yo ya conozco de las hileras, es que puedo empezar a aplicar estos procesos lógicos acá. Yo espero
que lo entiendan, que lo hayan entendido. Si de pronto alguien está volando o está perdido, se distrajo, dígame que si es necesario yo lo vuelvo a explicar. Porque la verdad es mucho más práctico que esto, a pesar de que ambos funcionan. A ambos les hicimos prueba de escritorio, a este mucho más profundo porque es mucho más cortico. Pero miren que no es la única manera, ¿cierto? No hay una única forma de hacerlo. Y yo siempre he sentido que estas materias se tratan de eso. Yo siempre he sentido que lógica se trata de muy buenas soluciones a problemas recurrentes y que cuando es algo así, pues súper novedoso, me imagino, súper eficiente, se vuelve importante. Pues piensen en la persona, la persona que inventó las listas ligadas. Tenía que tener, no sé, la cabeza en otro mundo para tener una idea tan buena y que en realidad se utiliza mucho, muchachos. Pues, los vectores primitivos no se utilizan casi cuando uno está trabajando ya en alto nivel y utilizando programación más funcional. Entonces sí, pues ustedes saben que de eso se trata, de intentar, de tener buenas ideas, de mirar qué forma es más óptima y en realidad esta me parece súper óptima porque está recorriendo una sola vez la lista y dependiendo de lo que le aparezca hace un cambio o no. Y miren que de todas las letricas que tenía ese texto, solamente con 5 hizo ese cambio. 5 de las 11. Entonces, yo les diría que se trata de eso, de tener buenas ideas y de lo que estábamos hablando esta semana es muy cierto. A ver, yo creo que vamos a parar la grabación por ahora.